amigos, estamos, adivinen en dónde. ¿Ah? Estoy en un sitio muy privado, muy íntimo, y bueno, estoy en la habitación de un gran amigo que bueno, lo conozco hace muchos años, aunque él creo no se acuerda mucho de mí. Ajá. Ya dice, Ajá. bueno, estoy en el cuarto, en la habitación de un gran amigo, Toño Rodríguez. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo no me acordar de ti? De aquellas épocas que hemos estado juntos. Aquellas épocas. ¿Cómo? Era así una vez. Era así una vez. No, sigue siendo. Y estábamos Mírate. pititlinos. Mira, sigue siendo. Pititos. Bueno, estuvo porque yo sigo siendo pito. Ah, digamos. Bueno, digamos. Toño, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha recibido la gente de Pucallpa? Bueno, acá feliz, contenta. Anoche he tenido una noche muy movida, muy divertida. He estado en todas las discotecas que puedes imaginarte, tanto straight como gay. He estado paseando por toda la plaza de armas, he conocido mucha gente. ¿Hace cuántos años que no vengo? 6 años, 7 años. Más o menos. Y he vuelto a ver cosas que han mejorado, Pucallpa un montón, ha mejorado. La han Hay más arreglado, huecos. sí, han arreglado la plaza de armas, hay más pistas están llenas de barro, está mejor, está Ajá. mucho mejor. Sí. ¿Qué le pasó al alcalde? ¿Qué le pasó al alcalde? Está mejorando los huecos, se están haciendo más grandes. Más grandes. Bueno, no importa, pero ya. Pero el calor humano. Ah, la gente maravillosa, estupenda, siempre tú sabes que no te conoce, tú vienes a un pueblo, vienes a Ucayali, Pucallpa, y dices, hoy no me conoce nadie, pero cuando llegué la gente, Sí. las fotos, el recibimiento, el calor, la amistad. Pasando a otro tema. Ahora Dime. te ven toñizontes, te veo. Ay, amiga. Tu pasito. Ti, 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 ti. Es amiga, eso es algo que salió de un momento a otro, inesperado, pero. Y parece que funcionó, que Después pegó. de tiempo, después de años, o sea, apareciste de la nada, De la nada. sí, y Llegué. me dio un gusto. Qué bacán. Llegué porque casi muy poca gente sabe, pero yo llegué a Amor, Amor, Amor para ser jurado, un concurso de Un disfraces. concurso. De disfraces. ¿Ya? De ahí me dijeron, ¿quieres ser jurado? Pasé a ser jurado. Y tú Después- te hiciste risa. Ah, bueno. Yo dije ya. sí, al contrario. Dije sí. Cuéntame, ¿cuántos añitos, si es que se puede decir? No, y no se puede decir, porque Moisés se va a molestar, sacan mi edad, van a saber la edad de Moisés, ¿Qué y signo van a es saber Toño? la edad del arca, Dios mío, no es un problema. Cuéntame, ¿qué signo eres? Sagitario. ¿Eres muy amoroso? ¿Eres mucho de demostrar a Yo la soy- persona que quieres Ese demostrar? es el problema que tengo, yo soy muy amoroso y cuando me cae bien una persona quiero, yo soy muy ensimismado, y que la abrazo, que le tengo cariño. A ver, ¿qué otra cosita, qué otro proyecto? Sí. Solamente ahorita estás enfocado en lo que es amor, amor. Ahorita sí, lo que es Amor Amor, y tengo shows los viernes en la discoteca Downtown, viernes y sábado. Así que Lindo, Downtown. primero yo soy un pseudo, entre comillas, reportero, y en la noche soy una vez. Y también salió eso de ti, enamorada. Ah, eso sí lo decía, ¿te acuerdas? En la discoteca siempre decía como enamorada, estoy Ah, enamorada. discotecas, yo nunca he ido. Bueno, cuando era soltera, Sigo siendo soltera. bueno, yo iba Sin a... compromiso y no pido permiso. Ah, bueno. ¿Cómo es Peluchín? Ah, es una buena persona, linda persona. Sí, Es yo una no lo per- conozco en persona. Es una persona que la gente pensará que si no lo conoce que es un poco sobrado, todo, pero es súper amigo, Sí. es jovial, es juguetón y le gustan las cosas rectas, ¿entiendes? ¿Él es o no es? Porque hay Bueno, yo te voy a decir que por ahí rumores. lo que como pasa es que lo que tiene Peluchín es una persona súper, ¿cómo te puedo decir? Para este mundo es una persona muy fina. De que sea o no sea, no sé, como te digo, yo de mi vida privada no hablo, yo soy lo que soy. Oye, cuéntame, ¿y Sofía? Ahí está ¿Cómo es? Regia. Porque, o sea, le dicen como si Peluchín fuera, pero ellos también hacen como si estuviera, o sea, tienen una... Bueno, lo que te O sea, puedo hay decir- una intriga ahí, pero no lo dicen si está o no la está. intriga seguirá porque tampoco nosotros no sabemos. Pero él le paletea, él Y ella le da manazos, y él también, ella ella lo corrige también. todo, pero la intriga seguirá porque, como te digo, nosotros la vemos dentro y fuera de cámara siempre cariñosos, siempre amables, siempre pensando uno del otro, se cuidan, porque tú sabes que te hay que cuidarse. A lo que veníamos, por eso te digo, y Coco es mi signo, Sagitario. 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 Diciembre. Y Namin también es mi signo. Namin también. Todos somos Sagitario, Susan Renzo también. Susan Renzo. Todos somos muy Sagitarios, buen somos, actor, somos 4 sagitarianos que hemos sabido luchar, imponernos a nuestra opción sexual y salir adelante, porque si no, imagínate dónde estaríamos. Pero la gente, a veces yo, aclarando el tema, también me gustaría aclarar, porque yo no soy broma, soy chiste. Yo tengo, y tú me conoces, tengo mi genio que yo soy capaz de botarte un edificio cuando me cruzo y me cruzo bien. Y me cruzo bien, yo no aguanto nada, no me interesa nada. Así me digan, Igual a mí, por Exacto. ejemplo, tuve un reportaje de una chica y me dice, ay, pero te va a tener cole. ¿Qué me importa? Su amistad no me hace ni me deshace, o sea, hello. claro, porque aparte... Mientras que estés diciendo la verdad, o sea,
Es que hay cosas que el artista tiene, o sea, tiene que hacer cuando está en un escenario. Cuando estás debajo del escenario, puedes comportarte como quieras, ¿no? Pero siempre manteniendo un límite. Pero en un escenario tú tienes que tener un Mira, respeto el al público paga su plata para ver un buen espectáculo. Un buen espectáculo. No porque ya pagó su plata y entró, ¿qué importa saber lo que te dé la gana? No. El show tiene que estar ahí y el show tiene que... Si tú estás en el escenario, sigues en el escenario. Si bajaste, ya normal, pero mientras que el público te esté mirando, tienes que dar lo mejor. Por ejemplo, aquí hay muchas, especialmente las bailarinas, creo que me tienen cólera, que dentro, arriba de un escenario se están jalando las panties, están, o sea, delante de la gente, o bien están sentadas, mal sentadas, están tomando la cerveza, es horrible. Tú tienes eso que, no es claro. Antes, si tú tienes 3 bailarinas, 4 bailarinas que son compañeras entre ellas, tú mira de ella, mira de la otra, ese viento, porque ya en el escenario ya no puedes hacer nada. Nada. Ya no puedes hacer nada. Tú eres una imagen. Si te comienzas a arreglar, ya pierdes la imagen. Comienzas a decir, mira, y se olvidan de tu nombre. Y creo que te ha pasado, y que de repente se te ha roto algo, pero sigue el show. ¿Y sabes qué cosa? ¿Qué es lo que pasa? El público se olvida de tu nombre. No dicen, ¿te acuerdas, chica? Digamos un ejemplo, la chica Carmen que bailaba. No, te dice, ¿te acuerdas la chica que se rompió el sostén? ¿Te acuerdas la chica que se está arreglando la media? ¿Te acuerdas la chica que se está jalando el calzón? Ahí sí se acuerdan, pero no se acuerdan de tu nombre. Claro. Y es bonito que se acuerden de tu nombre. Y aquí las chicas son guapas, ¿no? Un lindo peinado, como le dije, mi programa tenía un lindo peinado, un lindo maquillaje, guapa la chica, lamentablemente subió de peso igual que yo, pero o sea, no puede estar dando esa clase de espectáculos. No puede ser, yo que decía, alguien que le ayude a, por ejemplo, se puede buscar a un chiquillo, una chica que le ayude a llevar sus cosas, que le ayude a vestir, que le diga, ¿cómo estás? ¿Ya estás lista para cenar? Ya, normal. Pero que la vea antes de subir, porque ya en el escenario no puedes hacer nada. Nada. Ya está muerta. Es una falta de respeto. Estás muerta, amiga. Lamentablemente tiene razón. Estás muerta. No, está dice que se va a defender, pero ¿de qué se va a ver? Ahí están las imágenes, o sea... No, ya si hiciste eso en el escenario estás muerta. No tienes defensa. No, es que lo peor es que todo el mundo dice, no, ella tiene costumbre de ser así. Ah, bueno, pide disculpas al público y prométele al público que vas a mejorar. Que ya no te vas a jalar el calzón. Muchas gracias, Toñito. Realmente, amor. Gracias por recibirme aquí en tu habitación. Gracias por abrir las puertas de tu programa. Quiero dar las gracias a todo el público de Pucallpa, de Ucayali, porque me he quedado corto, de verdad que sí. Hay cosas malas y hay cosas buenas. Yo he visto que también hay cosas que han mejorado y también los programas de televisión han mejorado. Y quiero dar una gracia y no permitan que esta chica se vaya a Lima, porque he escuchado por ahí que se quiere ir a Lima. No permitan, no la pierdan porque es un buen elemento. Gracias a todo el público y gracias a ti también. Yeah,